Los invito a inclinar su rostro para hacer una oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, queremos que nos guíes en el estudio y que podamos entender aquellas cosas que a veces vienen a nuestra mente, aquellas dudas y aquellas circunstancias que nos rodean. Gracias, Señor, por guiarnos, por ayudarnos. Quedamos en tus manos. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. ¿Te has preguntado por qué sufren los buenos y los malos prosperan? Tal vez te has preguntado por qué entre mejor tratas de portarte pareciera que te va mal. Y aquellos que no les interesa portarse bien, pareciera que de pronto tienen mayores ventajas o logran mejores cosas que las que tú. Hay muchas veces donde puede entrar a nuestra mente dudas de qué es lo que está haciendo Dios con nosotros, qué es lo que realmente pueda estar atendiendo en nuestra vida, de qué forma lo podemos ver, de qué forma podemos saber que Él está ahí. Fíjate que hubo un tiempo, una persona llamado Job, la Biblia lo registra, y ahí en el libro de Job, era un hombre bueno, era un hombre que trataba de hacer las cosas bien hechas, de estar pidiendo por sus hijos, de estar al tanto de que las cosas que tenía que hacer para Dios estuvieran en el momento, en la hora adecuada, de la mejor manera, los mejores sacrificios eran ofrecidos. Pues resulta que el enemigo un día va y le pide a Dios que le permita hacerle daño. Y ahí me llama la atención porque hay una pregunta que le hace. ¿Acaso teme Job? Ahí en el versículo 9 de Job 1. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras es, pues mira, Job te ama porque le has dado muchas bendiciones, porque tú has sido con él. Pero a ver, permíteme que yo le haga. Yo no he podido tocarlo porque tú no me dejas. Tú tienes un cerco, le dijo el enemigo a Dios. Tú tienes un cerco alrededor de él y de sus posesiones. Por eso yo no le puedo hacer nada. Y eso mismo quiero que sepas tú también. Dios te tiene protegido. Dios tiene un cerco alrededor tuyo. Está en ti que quieras permanecer en esa protección. Nadie está obligado a permanecer bajo esa protección, bajo ese cuidado. Y entonces Dios le permitió que fuera y lo tocara y le tocara sus posesiones. Y entonces le toca sus posesiones, pierde su ganado, era un hombre muy rico, pierde sus posesiones y por encima de eso, pierde a sus hijos, mueren sus hijos. Job se preguntaba, bueno, ¿y qué he hecho? ¿Qué es lo que ¿por qué me está pasando todo eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Y entonces el enemigo, viendo que estaba todavía permaneciendo a pesar de lo difícil que estaba ocurriendo, a pesar de las cosas que le estaban ocurriendo a Job, Job mantenía su fe en Dios, mantenía la confianza en Dios,
pero no entendía, no sabía por qué pasaban las cosas. Y entonces el enemigo, mira, el enemigo aprovecha cuando tú te estás tropezando, cuando ve que tú tantito vas a caer, te empuja, te mete el pie para que de una vez acabes, para que de una vez te sumerjas en lo más profundo del lodo, de la tristeza, de la depresión, del pecado, de la angustia, de toda la ansiedad, de todas las cosas que puedan estar ahí tocando tu vida. Y entonces le pide a Dios que le permita hacerle algo a él. Y entonces Dios lo permite y dice, pero debes de mantener su vida. Y entonces lo que hace es llevarle una sarna. Le cae una sarna tremenda. Una de las cosas que se acaban rápidamente a veces cuando está uno enfermo es la paciencia. Job, imagínate con esa desesperación de esa picazón donde tal vez agarraba, se menciona que tomaba un pedazo de teja para rascarse porque no aguantaba esa sarna tan fuerte, esa picazón, y entonces, y venía a su mente preguntas, bueno, ¿qué he hecho? ¿Cómo está este asunto? Y entonces, Dios, para esto también se acercan sus amigos. Se acercan sus amigos y se acercan 3 amigos a platicar con él, a platicar con Job, pero en lugar de llevarle un mensaje de esperanza, en lugar de llevarle un mensaje donde Job pudiera tal vez mantenerse o tratar de sobrellevar las cosas, resulta que entre otras cosas le dicen, bueno, es que algo has de haber hecho, algún pecado tendrás por ahí, alguna cosa no debiste haber cumplido. Y bueno, imagínense todo esto. Su esposa, de hecho, le había dicho a Job, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí? Eh, Job estaba solo. Job estaba solo, así como tal vez tú estés en este momento. Estaba completamente solo con esa sarna y con esa cantidad de preguntas en su cabeza de no saber por qué estaban ocurriendo las circunstancias. Entonces Dios le responde a Job con preguntas. Y Dios le da a Job algo así como cuando el profesor, en lugar de darle las respuestas al alumno, le hace preguntas. En lugar de conclusiones, Dios le presenta los hechos. Y Dios muestra lo mucho que se preocupa por su creación y se preocupa por todos nosotros y rehúsa ir en contra de la libertad de Job o tratar de insultar la inteligencia de Job. Le da las cosas, le da los hechos y permite y espera que él haga las propias conexiones. Y dice el capítulo 38, el versículo 1 dice... Entonces, del 1 al 3, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. No es cosa fácil que para las respuestas, imagínate, Dios se pudo haber presentado como un silbo apacible. Dios se pudo haber presentado como una llama de fuego que no se apagaba o desde una nube. Se presenta desde un torbellino. ¿Tú te imaginas cómo puedes detener un torbellino? ¿Tú te imaginas qué haces para detener un torbellino? Todavía al fuego le intentas echar agua, pero al torbellino, ¿qué le puedes hacer? Y se presenta frente a Job en un torbellino y la respuesta se la dirige directamente a Job, porque pues para esto, a estas alturas del capítulo 38 del libro, si vemos anteriormente, pues era donde había estado hablando con sus amigos. Entonces, Dios ni siquiera se va a responderle a los amigos que también estaban poniendo en duda muchas cosas. Se va directo con Job y no con sus amigos.
Dios habla directamente con Job. Y entonces, así es como Dios lo hace muchas veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, antes Job tenía miedo que Dios lo aplastara, como dice ahí en el capítulo 9, versículo 17, o que Dios lo fuera a quebrantar o quebrar con su poder, ahí en el 9:3, pero no es el propósito de Jehová aplastar a Job, ni quebrantarlo, sino enseñarle humildad, enseñarle y darle entendimiento. Lo único que Job estaba esperando, de hecho, el hecho de que Dios hable es suficiente para Job, porque ya hay una comunicación. Y en ese momento, Job, lo único que necesita saber es si todo sigue bien entre él y Dios. Si no hay algo que él haya fallado y que por eso le esté yendo mal. Tal vez tú te preguntes, bueno, ¿y esto que me está sobreviniendo? ¿De qué puede ser? Mira, Dios se revela de muchas maneras. De hecho, se reveló a Jacob mediante una escalera de ángeles de Dios que subían y descendían. Se le mostró a Moisés en una llama de fuego, en una zarza que ardía y no se consumía. Se dejó de ver a través de los profetas, se deja conocer a través de haber regalado a su único hijo, haber entregado a su único hijo para que muriera por todos nosotros. Se deja conocer por medio del pastor inteligente y así también de un humilde servidor. Nunca podemos anticipar cómo Dios se revela o se revelará, pero podemos estar seguros que utiliza todos los medios para que lo conozcamos, para que podamos acercarnos a Él. A menudo Dios se deja conocer a través de experiencias muy asombrosas que dan vuelta a la vida, como lo hizo con Jacob. Ni siquiera te imaginabas hace un año en qué circunstancia ibas a estar ahorita. Date cuenta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? Dice el versículo 2, con palabras sin sabiduría. Y así comienzan las preguntas que Jehová le hace a Job. Lo que Job quería era la oportunidad de dirigirse a Dios directamente, entonces, y entender cuáles eran los cargos que tenía Dios contra él. O sea, ¿de qué se le acusaba? Era presentar su caso para recibir justicia. Si él había fallado, bueno, pero no sabía qué era lo que estaba pasando, y en su lugar lo que recibe es una serie de preguntas que no puede contestar, pero que le van a ayudar a entender. A veces Dios nos responde de maneras que no logramos recibir la respuesta que queremos, pero nos muestra lo que debemos entender. ¿Sí? La comprensión de Job se oscurece, se queda incapaz de explicarse porque habla con palabras sin sabiduría. Y aquí Jehová considera a Job ignorante en lugar de considerarlo malo. ¿Sí? Ignorante en el sentido de que no es que Job esté hablando palabras pecadoras o al querer estar preguntándose tantas cosas sea un pecado. El propósito de Dios al acercarse a Job y al estar con él no es condenarlo, sino ayudarle a entender. Por eso les digo que lo consideraba que estaba ignorando cosas que no había entendido, no era que estuviera pecando o que fuera un pecador. Y entonces le dice en el versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Qué le está diciendo? A ver, enróllate la camisa, fájate y vamos a hablar. A ver, vamos a enfrentarnos. ¿Sí? Prepárate, Jehová reta a Job. Reta a Job para que ciña sus lomos como un hombre de acción, un guerrero. Lo invita a Job para prepararse a una confrontación. Y entonces le dice, en el versículo 3, yo te preguntaré y tú me responderás. Antes Job retó a Dios. Ahí en el capítulo 13, versículo 22, le dice, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Y entonces en ese caso Job quería que Dios le explicara sus pecados, sus iniquidades, que le explicara por qué de su sufrimiento, pero ahora Jehová le da la vuelta a la situación y diciéndole a Job que ahora él es el que hace las preguntas y que Job es el que tiene que responder. ¿Sí? Y vean, versículo 4.
Job 38:4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y el 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Estos versículos dan la imagen de una gran obra arquitectónica, ahí tomando lugar, la creación de la tierra. De hecho, Jehová no menciona el resto de la creación en ese momento, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, las estrellas blancas, las estrellas enanas, los agujeros negros, las novas, las supernovas, la grandeza del espacio, no menciona nada de eso. La tierra es solo un pequeñito, una pequeña parte de lo que ha creado, de todo lo que él ha construido, de lo que ha hecho con sus manos, pero sirve adecuadamente para mostrarle a Job precisamente los límites de su entendimiento. Ni siquiera se va a lo grande del espacio, se va a eso pequeñito llamado tierra. Y entonces le pregunta, ¿y dónde estabas? Job no tomó parte en las decisiones cuando se creó la tierra, ni siquiera supo, ni siquiera estaban allí Adán y Eva para tomar esas decisiones. Job no tomó parte en especificar las medidas, no tomó parte en asegurar que las bases deberían de estar en donde iban, no presenció los cimientos ni la piedra angular. Todo eso era un misterio para Job, solo conocía lo que se le había revelado en las escrituras acerca de la creación, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso es el versículo 6 y 7. El poner la piedra angular significaba el comienzo de una construcción. Las piedras angulares se ponían con mucho cuidado porque dependiendo de la ubicación era que facilitara que los cimientos quedaran rectos y nivelados. Él pone la piedra angular de un edificio y el ponerlo significaba que era una ocasión para celebrar. Por eso la imagen de las estrellas del alba cantando y los hijos de Dios regocijándose, no es simplemente una nota de festividad, pero también se interpreta la creación de la tierra como la construcción del templo de Dios, el poner los cimientos del templo. La estrella del alba es el planeta Venus, el objeto más brillante del cielo, además del sol y la luna. Cuando se ve subir el amanecer, domina el cielo. Un diamante brillante en un campo negro, rodeado de las demás estrellas, diamantes pequeñitos. Aquí Jehová describe las estrellas del alba y sus acompañantes, ¿sí? Cantando como en coro, alabando la creación terrenal. Esta imagen es bella, es poética, pero su propósito es recordarle a Job de que no puede ni empezar a comprender lo profundo que es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y entonces, vamos al versículo 8 del capítulo 38, del 8 al 11, dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. En estos versículos la metáfora de la creación de la tierra pasa a un cómo son domados los mares. Primero lo ubica y de ahí de donde ubicó a Job en esa parte de la creación de la tierra, de ese pequeñito, insignificante pedazo en el universo que Dios utiliza para enseñarle qué tan pequeño es lo que Job pueda conocer o pueda ignorar lo grande que es toda la creación. Ahora, de ahí de la tierra lo lleva al mar. Y entonces, para el pueblo hebreo, acuérdense, el mar Mediterráneo, pues era el gran mar. Estaban acostumbrados a llevar
sus aguas los llevaran, que llevaran a las ciudades israelitas a lo largo de la costa, Egipto, Fenicia, Siria, en el norte, y algunos barcos podían ir más lejos hasta Grecia y más allá. Sabían lo que era estar en una tormenta en el mar, cuando las olas subían tan altas como el mástil de sus barcos, y sabían lo que era tener miedo, lo que era dudar de si iban a poder sobrevivir en esa noche, en esa tormenta, ¿sí? Tal vez tú ahorita estés batallando y sientas que no va a amanecer y sientes que estás en esa medianoche de tu vida o en esas tinieblas de tu vida. Cualquiera que haya experimentado una tormenta fuerte en el mar no puede sentirse más que maravillado por la tremenda fuerza de la naturaleza. Cuando tú viste por primera vez el mar, no sé a qué edad la hayas visto, pero imagínate ese rugido de las olas, el ver la inmensidad del agua, tantas cosas, pero bueno, la cantidad de energía que emite una tormenta ahora en el mar, pues no se puede calcular. O sea, no puedes calmar una tormenta. No puedes calmar una tormenta. Los marineros solo tratan de defenderse de la furia de una tormenta, pero no pueden hacer nada, ¿sí? A menudo piensan de las tormentas del mar como si fuera una fuerza malévola en sus vidas. Pero bueno, aquí Jehová describe el mar como un bebé que sale de su madre, del seno de su madre. Jehová hace una vestidura de nubes para el mar y utiliza una faja de oscuridad para envolverla. Una faja es una tela o manta utilizada para envolver al bebé, y lo envuelven para cubrirlo, pero también para restringir sus movimientos y que no se vaya a rasguñar, que no se vaya a golpear, que no se vaya a atorar. Bueno, tantas cosas. Y la imagen entonces es de Jehová utilizando las nubes y la oscuridad para vestir y restringir los mares. De hecho, ahí en los versículos 10 al 11 continúa con el relato de Jehová poniendo límites sobre el mar, marcando fronteras hasta dónde puede ir el mar. Cualquiera que vive cerca de un océano se va a dar cuenta de esas fronteras, que los mares a lo mejor pueden agarrar o comerse un poco de la costa y de ir a donde nunca han ido, pero nunca van a ir más lejos de donde Dios les ha permitido ir. El punto de estos versículos no es mostrar la fuerza de los mares, sino mostrar la fuerza de Jehová, que aún la fuerza grandísima del mar puede ser detenida por Jehová. Fue Jehová quien creó los mares, y es Jehová el que le pone los límites. ¿Y qué dices de eso, Job? ¿Dónde estabas tú cuando todo esto ocurrió? ¿Lo viste? ¿Lo puedes comprender? ¿Podías tú haber hecho algo tan grande? ¿Podías tú ponerle límites al mar violento, detenerlo en una parte? Y si no, ¿quién eres tú para buscar una confrontación directa con el Todopoderoso y presentar tu caso y buscar una justificación? Y entonces, miren, de ahí en el capítulo 38, del 12 hasta el 33, le da un paseo por varias cosas: por la mañana, el alba, las fuentes o la profundidad del mar, el abismo, la muerte, la anchura de la tierra, el camino que sigue la luz, las tinieblas, la nieve y el granizo, las tormentas y los relámpagos, la lluvia y el rocío, el hielo y la escarcha, las Pléyades, el Orión, la Osa Mayor. Entonces, hagan de cuenta que le pasa... Si en ese tiempo hubiera sido, es como cuando estás viendo los documentales de la naturaleza, del espacio, y le empieza a mostrar todo, le empieza a hablar de todo eso. Y en Job, capítulo 38, versículo 34, le pregunta: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio entendimiento al entendimiento, la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y los odres de los cielos quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Ese versículo 34 le está diciendo, bueno, vean cómo pasa de la tierra y ahora a los cielos.
ya estábamos aquí en la tierra, ya estaba, le estaba mostrando varias cosas de ahí de la tierra, y entonces lo mueve hacia los cielos. Y entonces Jehová pregunta si Job puede decirle a las nubes cuándo soltar la lluvia, o puede hacer que las nubes rompan una sequía. Puedes hacerlo, Job. Y le pregunta, ¿enviarás tú los relámpagos? ¿Sí? Jehová le pregunta a Job si él puede hacer lo mismo. Puede hacer que los relámpagos se unan como un batallón de soldados y mandarlos a la batalla para que ellos vayan y ellos digan, aquí estamos. Eso está en el versículo 35, y que Job los llame y que llame a los relámpagos y que los relámpagos reconozcan su autoridad y digan, presente, aquí estamos, vamos a cumplir tus órdenes. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Se menciona una palabra en hebreo que es tuhot, el ibis. O quién puso, o quién dio al entendimiento la inteligencia. Se menciona ahí una palabra que es segui, el gallo. Algunos van a traducir ese versículo algo así como quién puso la sabiduría en el ibis o le dio el entendimiento al gallo. Y ahorita vamos a ver por qué. El ibis es un pájaro bello, de cuello largo, que anda ahí en los vados, en el agua, y que se considera sagrado en Egipto. Bueno, le atribuían el poder de discernir y anunciar los cambios climáticos. El gallo con su kikiriki anuncia la llegada de un nuevo día y la llegada de la lluvia. Y entonces le pregunta, en otras palabras, le pregunta a Job, ¿quién le dio al ibis y al gallo la sabiduría de anunciar cuándo va a cambiar el clima? ¿Puedes contestar esto? ¿Fuiste tú? Seguramente no. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Quién puede enumerar las nubes? Dice el versículo 37. ¿Tú te has acostado alguna vez en el pasto y al estar viendo hacia arriba o en algún lugar observando el cielo, las nubes, y empiezas a identificar imágenes y ves como una nube se convierte en un perrito, en un osito, y ves como una nube se separa en muchas otras nubes, o una nube muy grande y se va separando en nubes pequeñas, y bueno, una nube que va ahí cargada, que pueden viajar bastantes kilómetros, ¿sí? Y entonces le dice, ¿y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? ¿Sí? Todas esas nubes son como odres cargados de agua, como recipientes, como vasijas, y son preciosos porque pueden llevar, pueden ir a regar cosechas y rellenar pozos y sostener vida, la vida humana, animal y vegetal. Sin los odres, la vida en la tierra pronto desaparecería, sin el agua. Y entonces, ¿quién llenó esos odres con agua? Job le pregunta, ¿quién llenó esos recipientes? ¿Quién los puso en el cielo? ¿Puedes tú alargar la mano al cielo e inclinarlos para que su agua caiga donde se necesita? Y entonces, y también le dice, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, siempre existe el peligro del que el viento se lleve la capa de arriba convertida en polvo. Si el granjero trata de arar el campo, los duros terrones romperán el arado. Cuando una sequía de este tipo amenaza con quitarle la vida a la tierra, ¿puedes tú traer agua de los cielos para calmar el polvo y ablandar la tierra, Job? Seguramente no. Y entonces le dice en el versículo 38, ahí en el versículo 39 al 41, para terminar ese capítulo, le dice, ¿cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre de los leoncillos? El 40 dice, cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sí? Y entonces estos versículos de hecho pertenecen al principio del capítulo 39 y no necesariamente al final del 38. Incluyen aquí en este capítulo una serie de preguntas de animales, leones, cuervos, cabras, ciervos, el asno montés, el buey montés, el avestruz, el caballo, el ciervo, ¿sí?
Y entonces le hace esta pregunta en el 39 al 40, ¿cazarás tú la presa para el león? Miren, los leones son animales carnívoros, requieren mucha comida. Un macho adulto que llega a pesar unos 250 kilos o más y puede comer unos 35 kilos de carne de una sola vez, como si nada. Y entonces sabemos que, bueno, el león, después de que ha comido hasta saciarse, va a descansar antes de volver a cazar de nuevo. Y pues de eso, Job, tú sabes cuántos leones hay, tú sabes dónde están, conoces sus cuevas, sus guaridas, puedes encontrarles presa para comer, puedes alimentar sus pequeños. Seguramente no, ¿te das cuenta? ¿Sí? ¿Te das cuenta, Job, que cuando tú estás atendiendo muchas otras cosas, resulta que yo tengo muchas más cosas que atender, le dice Jehová? ¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sí? Las preguntas y todas estas preguntas que le hace Jehová a Job no intentan degradar a Job, no intentan hacerle daño, sino glorificar a Dios. Las preguntas que le hace Jehová no quieren que él encuentre que pues es insignificante, solamente que se dé cuenta que sea humilde, que confíe y sea agradecido. Y concluyo con lo que viene en el capítulo 42. En el capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová, después de todo esto, ya que Jehová le había enseñado, dice el versículo 2, 42:2 de Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, con cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y entonces, después de comprender Job que aunque él estuviera ahí sufriendo, batallando, a pesar de que sus amigos hubieran llegado, de hecho, Job le dice que si le dice a sus amigos que si quieren encontrar el perdón, si quieren recibir, calmar la ira, le tienen que pedir a Job que eleve un sacrificio, que ore por ellos. Y dice el versículo 10 de Job capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Puede haber en este momento muchas cosas que no te explicas. Puede haber muchas cosas que te están haciendo sufrir, que te están haciendo batallar, que no estás comprendiendo como quisieras, pero ten por seguro que está Dios tratando de que tú puedas ser humilde, que tú puedas comprender las cosas. Y si el asunto es lo que has perdido, Él te lo puede devolver al doble o más del doble. Puedes tener cosas que ni siquiera imaginaste tener, pero más aún, debes de darte cuenta que está ahí Dios tratando de ayudarte, tratando de que tú estés bien, tratando de que si en este momento no entiendes lo que está pasando, no entiendes por lo que estás atravesando, te des cuenta que ahí está de todas formas, Él atento a tus necesidades. A veces sentimos que el agua nos llega hasta aquí. Y pensamos que Dios, cuando nos lleva a las aguas profundas, pensamos que es para ahogarnos, que es para que podamos nosotros, para que nos vayamos a ahogar, pero no. Date cuenta que cuando te lleva a aguas profundas y el agua te está llegando hasta aquí, es para limpiarte, es para darte ayuda, para quitarte todo aquello que te estorba. Quiera el Señor, quiera Dios que puedas estar bien, que puedas tener paz, que puedas tener salud. Y si estás batallando en este momento, no te preocupes. Ten por seguro
que Dios va a atender tus necesidades, Dios va a atender tus aflicciones, te traerá el consuelo, te traerá paz. Y si has perdido, te puede devolver más de lo que tenías. Que el Señor te bendiga.